genes también. Y esto, pues nada más eso, ¿no? Es lo que vendría a ser el desarrollo del aparato locomotor. Así que demoraremos poco el día de hoy. Eh, Recuerden llenar su pretest y para que en el post pues, en base a lo que ven acá, sea pues, puedan tener un auto, una autoevaluación, ¿no? En primer lugar, tenemos que saber que los huesos, tanto pues en un feto como en el adulto, va a ser diferente, ¿no? ¿Y eso es por qué? Pues porque los huesos del recién nacido se van a ir uniendo, ¿no? Y obviamente esto va a reducir la cantidad de huesos que hay. En realidad, obviamente todos nosotros tenemos 206 huesos en el adulto, mientras que en el recién nacido van a ser 300. Esto les pueden preguntar. Es algo más que por cultura general, pues deberían saber, ¿no? Que bueno, el recién nacido tiene 203. Segundo, porque tengo que aceptar a uno de mis compañeros que recién están entrando. Y pues bueno, eso es lo que tienen que saber, más que nada. Que son 206 huesos. Listo. Ahora, esto va a haber una subdivisión en los huesos. Obviamente sabemos que son huesos. Entonces es tejido óseo, ¿no? Pero la diferencia está en esta pequeña división que tenemos aquí, ¿no? Donde tenemos el esqueleto axial, que va a estar constituido por el cráneo, la columna vertebral, las costillas y el esternón. Prácticamente si se dan cuenta, es primero la jaula torácica, ahí vemos las costillas, esternón, la columna vertebral y el cráneo. Acá lo tenemos, ¿no? Cráneo, columna vertebral, las costillas, etcétera, ¿no? Las falsas también, ¿no? Eso es lo que debemos saber sobre el esqueleto axial. Luego el esqueleto apendicular, pues van a ser 126 huesos, donde tenemos la cintura escapular, es decir, la clavícula y el omóplato, la cintura pelviana, el ilíaco y las extremidades, ¿no? Tanto húmero, los carpos, etcétera, ¿no? Cosas que en anato les enseñan bastante bien. La tibia, peroné, etcétera. Todas esas partes van a ser el esqueleto apendicular. Esta parte se lo damos como una introducción porque vamos a ver que van a haber distintas estructuras y distintas células que van a formar cada parte en específico, no todas iguales. Y es por ello que tienen que tener bastante ojo en eso. Ahora, el mesodermo paraxial. Acá tenemos que el origen va a ser en la tercera semana. Importante. El esqueleto en realidad, bueno, pues origen a veces cambia en algunas bibliografías, ¿no? Tercera semana, cuarta semana, entre esas semanas están. Vamos a tener las somitómeras que van a estar en la región de la cabeza. El mesón paraxial va a dar las somitómeras región de la cabeza y los somitas en la región occipitocaudal, ¿no? Vamos a tener al esclerotoma, que va a ser la porción ventromedial, y al dermomiotoma, que va a ser la región dorsolateral. Un segundo porque sus compañeros están ingresando de los que faltaban. Bueno, los nuevos que hemos agregado, ¿no? Está listo. Ahora, al final de la cuarta semana vamos a tener el mesénquima con o tejido conectivo embrionario, ¿no? Este va a ser un tejido de organización laxa por tema de histología y van a migrar y se van a diferenciar dependiendo de la forma que migren, pues, ¿no? Vamos a tener los fibroblastos, los condroblastos, que yo les recuerdo haber dicho que los condroblastos, la parte de condro significaba cartílago, ¿no? Pues ya de ahí pueden saber qué es lo que se van a encargar pues, de formar, de proliferar. Y los osteoblastos, que es lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Es lo que tenemos que tener más en cuenta aquí, que van a ser las células formadoras de hueso, y estos van a formar el esqueleto axial. Ojo, no se confundan, esqueleto axial. Esto una imagen que ya le hemos visto bastante en la clase, ¿no? Varias veces ya hemos visto, pues, cómo se da, pues, la gastrulación hasta que se forma el tubo neural, etcétera, ¿no? Eso sí lo hemos visto bastante por la octava semana, por la séptima, ¿no? Y pues nos dicen que acá el mesodermo paraxial va a originar los somitas, el mesodermo intermedio, el sistema urogenital, que no se preocupen, creo, si mal no recuerdo, en la siguiente clase vamos a tocar el tema del sistema urogenital a mayor profundidad, el mesodermo lateral, que va a dar las hojas parietales y viscerales. Miren, y aquí tenemos pues una organización bastante curiosa, ¿no? Donde tenemos al tubo neural, que ya está bien formado, ¿no?
porque si nos damos cuenta al principio no era un tubo, ¿no? Acá no es un tubo, pues te tiene que ir como que doblando, ¿no? Hasta que se doble. Tenemos los esclerotomas del hueso, dermatomas y miotomas. Esto, ¿dónde lo hemos visto? Aquí, que los somitas en la región occipitocaudal va a dar estos, así que no se confundan. Esto lo estamos viendo aquí en una imagen obviamente más histológica, ¿no? Donde se ve pues cómo se distribuyen estos, ¿no? Aquí lo que se tiene que aprender esto básicamente es el origen, la semana, por favor no se olviden, tercera semana, y en el final de la cuarta el mesénquima o tejido conectivo embrionario. También las formas variadas, ¿no? De los fibroblastos, los condroblastos y los ósteos. Y pues nada más, eso es lo importante, las semanas, ¿no? Mayormente es lo que le confunde a todos, ¿no? Porque aprenderse las semanas pues es un poco complicado de cada uno, ¿no? Y el desarrollo de los somitas. ¿Cómo van a ser estos pues somitas? Habíamos visto que era del mesorbo paraxial. ¿Y en qué dirección? Cráneo-caudal. En embriología hemos visto que la dirección es importante, ¿no? Del cráneo hacia el caudal, o sea, hacia abajo, de arriba hacia abajo. Y vamos a ver que los somitómeros van a ser los 7 primeros. Luego tenemos al mesodermo lateral, donde va a tener su capa visceral o esplácnica y su capa parietal o somática. O somática. Ese también va a tener la capacidad, obviamente, de formar huesos del mesenquio, ¿vale? Hemos visto en la diapositiva pasada. Y pues que va a ser el esqueleto apendicular, la cintura escapular y la cintura pelviana y las extremidades del esternón. Esto es básicamente la composición que habíamos visto en el índice, pues, ¿no? En la introducción, perdón, donde habíamos visto que teníamos dos tipos de esqueletos, ¿no? Pues eso se lo tienen que tener en cuenta qué esqueleto forma cada cosa, ¿no? Eh, Porque si bien acá habíamos visto que el mesénquima o tejido conectivo embrionario, pues iba a dar pues células, ¿no? Esas células se iban a diferenciar y los osteoblastos daban el esqueleto axial. Mientras que acá que vemos que el mesodermo lateral pues va a tener la capacidad de formar un hueso del mesénquima y este va a dar esqueleto apendicular. No se confundan de esto con esto, porque son totalmente distintos, ¿no? Eso es lo que tienen que aparecer aquí y es el motivo de esta diapositiva, pues, ¿no? Acá ya tenemos obviamente estas imágenes, siempre lo vemos, si se dan cuenta, es una imagen bastante concurrida en la embriología, ¿no? Porque si bien yo les había dicho que pues, por la tercera semana por ahí, iba a ser un, bueno, iba a ser el producto que teníamos, iba a tener 3 capas, ¿no? Las 3 capas que sabemos, mesodermo, endodermo, ectodermo. Ahora, yo les había mencionado también que el mesodermo iba a tener un nombre de acuerdo a la forma y a la parte en la que esté. Acá tenemos el desarmo más paraxial, que bueno, vendría a ser el más medial, el intermedio, su mismo nombre lo dice, y el lateral. Y justo no se confundan, el mesodermo lateral es nuestro índice, es nuestro motivo de la clase. ¿Por qué? Porque el mesodermo lateral, pues nos da esto, el esqueleto apendicular. Eso sí, no se olviden, hago bastante hincapié acá para que no se confundan, ¿no? Aquel saco vitelino que en la clase pasada lo tocamos bastante bien, ¿no? Eso es importante acerca de esto. Y aquí tenemos algo más del mesodermo, ¿no? El mesodermo paraxial, pues, va a formar cuerpos vertebrales y algunos huesos de la base del cráneo. Importante, la base del cráneo son huesos que, pues, obviamente, ustedes todavía no lo han tocado, porque básicamente lo que es anatomía 2 todavía no lo llevan, ¿no? Un segundo, porque algunos de sus compañeros creo que todavía faltan ingresar. Ah, no. Creo que ahora sí todos ya están. Listo. Entonces, eh, como les decía, el mesodermo paraxial pues va a dar la base del cráneo. Y la base del cráneo ustedes todavía no lo han tocado porque pues eso se lleva en Anato 2, ¿no? Que ahí ustedes van a ver pues el cráneo que va a tener distintas partes, eh, distintas partes que se van a separar siendo huesos diferentes, ¿no? Ahora, la base del cráneo pues está conformada por 5 huesos, que vendría a ser el frontal, el etmoides, esfenoides, el temporal y el occipital. Eso por favor, guárdenselo como algo adicional, que no creo que les pregunten, simplemente seguro les ponen base del cráneo, ¿no? Porque en realidad eso es lo que pues, debería preguntarle. Como yo les había dicho en el ciclo anterior, que básicamente si ustedes aprenden este tema bastante bien, pues no van a tener problemas el siguiente ciclo para nada todo, porque básicamente se toma todo eso, ¿no? Eso es básicamente. Luego del mesodermo intermedio, pues
el aparato urogenital, que creo que lo habíamos visto en la anterior diapo también, ¿no? Que lo vamos a ver la próxima semana. Y el mesodermo lateral va a formar los huesos de las extremidades y también los músculos correspondientes, ¿no? Y obviamente, pues nosotros sabemos que tenemos diferentes tipos de músculos, ¿no? Tanto estriado como liso. Entonces, pues ¿qué es lo que va a hacer? Una parte va a formar los estriados o los voluntarios y otra parte, pues, van a viajar hacia el cuerpo y va a ser la que va a formar los músculos lisos, que no son tan voluntarios. Eso se lo tienen que aprender bastante bien. Eso en lo que tiene que ver con el mesodermo. Por ejemplo, los músculos voluntarios, ¿a cuáles tenemos? Nos dicen acá básicamente que las extremidades, pues tenemos al bíceps, al tríceps, cuádriceps, etcétera. Mientras que los músculos lisos, pues los que están alrededor de los vasos sanguíneos, ¿no? Que se encargan de qué cosas, de la vasoconstricción y de la vasodilatación de acuerdo a las necesidades del cuerpo. Eso es bastante importante que lo sepan. Y también, pues, el músculo cardíaco, ¿no? Que esos no responden a voluntad, ¿no? Básicamente se encargan de volver sangre y bueno, y obviamente aparte de ello también reciben una inervación bastante específica y de acuerdo a las necesidades del cuerpo y por un reflejo varoreceptor, pues obviamente también van a aumentar su fuerza de contracción o disminuirla. Y pues obviamente lo del aparato digestivo, que este sí es un tema bastante complejo entender la motilidad del sistema digestivo, puesto porque es inclusive que cada vez se van descubriendo nuevas cosas, cosas que no sabemos sobre la fisiología de este aparato digestivo. Algunos dicen que es nuestro tercer sistema nervioso y eso es porque, pues, obviamente es una bastante, la inervación es bastante compleja, ¿no? Pues sí, los vasos sanguíneos que ya lo habíamos tocado, ¿no? Mire, acá literalmente es todo esto lo hemos visto en el anterior, ¿no? Esto de la aorta dorsal, eso lo vimos en el sistema cardiovascular, ¿no? Que primero el que iba a hacer, pues una forma de recordar, iban a ser dos tubos, de ahí se unía en uno, el uno iba a dar pequeñas dilataciones, las pequeñas dilataciones iban a formar tanto la aurícula como el ventrículo, al principio, ¿qué es lo que iba a pasar? La aurícula iba a estar fuera del pericardio, de ahí iba a migrar hacia el pericardio, eh, en el pericardio, pues ahí ya teníamos pues, las formas ya bien divididas. Luego se iban a formar los tabiques, tanto de los septum, el primum y el secundum de la aurícula, que iba a dividir pues, obviamente, tanto de la aurícula izquierda como la derecha y del ventrículo también más adelante. No, casi simultáneo, pero son diferentes estructuras. Y pues eso vendría a ser un pequeño recordador de la estructura del corazón. Que eso, por favor, no se lo olviden porque eso a mí, sinceramente, me parece uno de los temas que yo sí tomaría bastante. Ahora, el tema de la osificación. Esto yo recuerdo, miren, estos temas que estamos viendo ahorita, como en mi ciclo eran 12 semanas, pues los tocamos un poco más resumidos. Sin embargo, yo me acuerdo que el tipo de osificación sí lo vi en histología. Entonces, vamos a tener acá la osificación intramembranosa o directa, que se va a diferenciar pues del mesénquima de la dermis y se va pues unir directamente al hueso y van a ser los huesos planos. Acuérdense de acá solo acuérdense que van a ser los huesos planos del cráneo, porque la otra osificación que es la cartilaginosa es mucho más entendible, más comprensible y más común porque obviamente pues, son los huesos que se desarrollan, ¿no? Acá las células mesenquimatosas dan primero origen a moldes de cartílago y a lino, y estos se van a convertir en hueso, y van a ser la mayoría de huesos largos, ¿no? Pues, el húmero, etcétera. Y aquí vemos, pues, ¿no? El hueso, vamos a hacer una placa de crecimiento. Esta placa de crecimiento, pues, va a aumentar, aumentar, aumentar con los condrocitos en proliferación. Y vamos a tener un centro de osificación secundario también. Esto se lo van a enseñar más en histología, si mal no recuerdo. Y pues acá en el tema de biología también lo han tocado. Mientras que acá tenemos perdón, los huesos planos del, del cráneo, ¿no? Que estos pues no va a tener una parte condral, ¿no? De cartílago, ¿no? Porque su osificación es distinta, ¿no? Va a ser del mesénquima, de la dermis, que se va a diferenciar directamente en hueso. No van a dar un molde de cartílago para que este pueda crecer. Otra vez vamos a tocar la formación de los huesos del cráneo, ¿no? Este va a ser separado por las suturas. Esas suturas, yo recuerdo que en una clase de seminario me comentaron que dichas suturas eran, pues para que al momento de que cuando el feto naciera, pues obviamente se pueda tener un mayor control. Sin embargo, esas suturas de ahí van a ir cerrándose hasta que pues finalmente ya ustedes, por ejemplo, cuando ven un cráneo, se diferencian bien las suturas ya cerradas, ¿no? Hay anomalías en el tema de esas suturas cuando se cierran prematuramente o una otra tiene más proliferación, etcétera, puede dar
torrecefalia, etcétera, ¿no? Vamos a tener también el tejido conjuntivo membranoso que va a formar los huesos de la bóveda craneana, es decir, la base membranosa. Vamos a ver que obviamente para que se dé toda esta proliferación, todo este crecimiento, tienen que actuar células, en otras palabras, promotores, por así decirlo, y estas van a ser las células de la cresta neural, que si ustedes se han dado cuenta, estas células participan en casi todo, ¿no? Entonces van a participar en el desarrollo junto con los somitas occipitales y los somitómeros, que lo vimos en la primera parte de la clase. Luego tenemos al neurocráneo membranoso, que va a tener su cresta neural. Este también es otro personaje que ya hemos visto previamente en las orillas, ¿no? Que va a dar tanto al frontal, al temporal, pero en su porción escamosa, porque el temporal tiene dos porciones. Apréndaselo como de memoria. Esta cosa sí se lo tiene que aprender como de memoria, porque no hay forma de entender las cosas que forman, ¿no? El mesodermo paraxial, que también lo habíamos visto, va a dar los somitas y los somitómeros, pero este va a dar la parte parietal, la temporal, pero ojo, no la porción membranosa, sino la petrosa, diferente a la de acá. Tengan mucho cuidado acá, les pueden agarrar de ahí de ese punto y ustedes se pueden confundir. Y también pues la occipital. En este tema, por favor, tengan cuidado porque apréndanse específicamente qué porción, porque les pueden poner. Lo más probable es que si le preguntan algo sobre el neurocráneo membranoso y sobre pues, lo que forma cada uno, que le pongan la cresta neural forma las siguientes estructuras. Te van a poner parietal, te van a poner occipital, seguro te ponen mandíbula también, y de ahí te ponen temporal, porción petrosa o temporal, porción escamosa. Pues tú ya sabes la respuesta aquí, ¿no? En eso tengan bastante cuidado porque de ahí les pueden agarrar. Luego tenemos bueno, el neurocráneo cartilaginoso, de ahí tenemos el condrocráneo precordal, que es lo que va a dar esto, pues, ¿no? Que van a derivar células de la cresta neural y estas van a dar tanto al etmoides, que es un hueso del cráneo, tanto su ala mayor como el ala menor del esfenoides, y va a estar frente al límite rostral de la notocorda. La notocorda la hemos visto, ¿no? Que va a ser núcleo pulposo más adelante, acuérdense de eso. Y en el centro, pues, de la silla turca. Eso es anatomía del cráneo. Luego el condrocráneo cordal, perdón, es diferente al precordal. Este va a dar esclerotomas occipitales del mesódermo paraxial. ¿Y qué es lo que van a dar? El cuerpo del esfenoides, no su ala mayor ni su ala menor, el cuerpo, diferente. La base del occipital también es diferente. Y la porción petrosa del temporal. Si se dan cuenta de la porción petrosa del temporal, por quién está formado tanto por el condrocráneo cordal como por el mesodermo paraxial, si mal no recuerdo. Sí, por el mesodermo paraxial. Por estos dos, es decir, mesodermo paraxial y condrocráneo cordal, van a dar ambos la porción petrosa del temporal. Eso no se lo aprenden. Mira acá, MPCC, PPT, literalmente. Así se lo pueden aprender. Ambos tienen que ver la implicancia de esto. Y pues acá, obviamente, te ponen pues el etmoides, el ala mayor del esfenoides, el ala mayor del esfenoides, obviamente, que también te ponen la fosa hipofisiaria, acá el agujero magno, que es un agujero bastante grande. Acá hay bastantes agujeros, se lo voy advirtiendo que hay demasiados agujeros en la parte del cráneo donde van a pasar diferentes arterias y nervios. La base del hueso occipital, cuerpo del esfenoides, el hueso petroso, el borde Bueno, esto es básicamente neuroanatomía, así que pues por ahí ya tiene acá un poco de base para ver esto, ¿no? Con esto ya tendrán base para neuroanatomía. Eh, Luego tenemos al viscerocráneo. Es decir, perdón, tenemos el viscerocráneo. Es decir, que esto, pues obviamente va a ser parte de la víscera, ¿no? Vamos a tener que se va a dar de los dos primeros arcos faringios. Esto ya lo hemos visto en, en la clase, pues, creo que no, la 7 fue la clase 7 justo fue el parcial. Donde el primer arco faringio, ¿qué es lo que nos va a dar? Al proceso maxilar, tanto su porción dorsal, tanto el maxilar como el cigomático, como el temporal, pero en su porción escamosa. Aquí lo que tiene que hacer es darse cuenta las estructuras en común que tienen pues varias varios precursores, ¿no? Por ejemplo, acá la cresta neural temporal porción escamosa y aquí que tenemos el proceso maxilar porción dorsal temporal porción escamosa. Ustedes ya saben eso, ¿no? Así que por favor, eso sí no se me olvide. Luego tenemos el proceso mandibular, que es diferente, esto es más abajo, que va a tener su porción ventral, el cual va a contener al cartílago de Meckel. Importante.
pues este nos va a dar obviamente el maxilar inferior, ¿no? Pues en realidad yo no lo llamaría maxilar, pero bueno, maxilar inferior, si le ponen maxilar inferior es maxilar, mejor se dice mandibular, pero bueno, que acá del mesénquima alrededor del cartílago del Mecker va a tener una osificación intramembranosa. Y el martillo y el yunque, pues, ¿no? Que básicamente, pues, es una parte del sistema auditivo bastante importante, ¿no? De esos huesos, uno, son bien pequeños, esos como, pues, un mecanismo bastante importante en el tema de la audición, ¿no? Eso sí se lo tienen que aprender. Y eso va a ser, pues, lo que da el proceso maxilar y el proceso mandibular. Ahora, vamos a tener la malformaciones de los huesos de la cara. Yo les había mencionado bien que había una parte importante, pues, sobre las suturas, ¿no? Que esas pues podían cerrarse antes o podrían tener una proliferación inadecuada, ¿no? Y pues obviamente esto iba a tener una influencia, lo habíamos visto en la diapositiva pasada, que iba a ser influencia de las células de la cresta neural. Y esta iba pues, a tener un nombre, ¿no? Acá tenemos una malformación de hueso del cráneo que en especial es la imagen A, ¿no? Que esa pues va a ser la torrecefalia, ¿no? Pues, ¿qué es lo que nos dice? Que finalmente pues o el cráneo va a ser alto y los diámetros reducidos van a ser en ancho y en largo. ¿Y esto por qué va a ser? Va a ser causado por cierre de la sutura tanto coronal como sagital. Entonces es importante que se lo aprendan, ¿no? Algunos le dicen torrecefalia, y torrecefalia es una malformación bastante común, ¿no? Que se ve en niños. En realidad, eh, no, sí, más allá de embriología, nunca he vuelto a oír en estas malformaciones en otros cursos, pero es importante que se lo aprendan. También existe la trigonocefalia, la braquicefalia, la pargiocefalia anterior, la pargiocefalia tanto anterior como posterior, como ya lo he mencionado, la dolicocefalia, etcétera, ¿no? Eso, con los nuevos que han entrado les voy a pasar un, un archivo, ¿no? Para que ustedes, donde están las malformaciones organizadas de, bueno, del final, ¿no? Para que ellos les puedan darle una leída porque son bastantes, tanto de las lecturas de seminario también vienen bastantes, entonces pues ahí lo tienen organizado, ¿no? Otra más les podría decir también la braquiocefalia, ¿no? Que va a ser la sutura coronal cerrada prematuramente, entonces como está cerrada antes, yo les había mencionado que eso era normal. Bueno, no es normal, o sea, es normal en esta malformación, pero en realidad es anormal, ¿no? Entonces ahí va a causar un acortamiento longitudinal, es decir, de adelante hacia atrás, desde el diámetro del cráneo. Y la sutura coronal va a ser el empalme fibroso que va a unir tanto al hueso frontal, si mal no recuerdo, con los dos huesos parietales del cráneo. Entonces sí va a ser como un poco ancho, ¿no? Este cráneo. Otros compañeros creo que ha mandado solicitud. Voy a aceptarlo de una vez. Y justo aquí. Aquí está. Listo. Ahora, eso es básicamente de lo más importante que les puedo decir sobre las malformaciones, ¿no? Acá vamos a tocar puntos bastante específicos. Y esta imagen que para ustedes ya no debe ser tan desconocida, ¿no? Le hemos visto bastantes veces que vendría a ser lo que es la anencefalia. Que vamos a ver los ojos tanto protruidos y va a haber la ausencia de masa encefálica. Esto aparte de que hay una malformación de los huesos del cráneo, obviamente que sí la hay, pero esto ya embarca también otras cosas, ¿no? Otras cosas como el tubo neural, etcétera, ¿no? No es solo exclusivo del cráneo. Entonces, pues esto va a ocurrir generalmente porque los huesos del cráneo no se han desarrollado y el líquido amniótico hace que la masa encefálica no se desarrolle y pues obviamente no haya cerebro, eso es anencefalia. Eso es básicamente lo que es esta imagen, ¿no? Es bastante fuerte de ver, pero sucede. Y esto, pues, obviamente el occipital está acá y es una tumoración que ha salido, ¿no? Va a haber una porción delgada cerca del orificio donde sale la médula espinal y esa tumoración también se le puede llamar meningocele o encefalocele. Eso sí lo hemos visto bastantes veces. Y pues esto depende de la estructura, pues, en donde esté la tumoración. No, pues aquí está cerca del encéfalo, encefalocele. Y específicamente de qué parte, pues del hueso occipital. Acá vemos el occipital y justo de ahí está saliendo. Estas estructuras, pues, perdón, estas dos malformaciones son bastante importantes, ¿no? Más la anencefalia, porque pues obviamente es algo bastante gráfico de ver. Y acá ya tenemos, esto sí lo han tocado bastante bien para el parcial, la condroplasia, ¿no? Donde los huesos obviamente son arqueados aparte de ello,
Y obviamente los de los miembros superiores e inferiores, es decir, brazos y piernas, son más cortos. El tronco es normal y pues también la cabeza. Y es por eso que se le da pues esta formación característica de ellos, ¿no? O totalmente compatible con la vida, cabe aclarar. Incluso bien puede llegar a tener hijos, etcétera, ¿no? No es algo que sea bastante grave, como lo anterior que sí hemos visto. Esto también se puede presentar de forma espontánea, pero esto es mucho más raro. Normalmente es más hereditario, ¿no? Y lo hemos visto ahí. Y también, pues, esto puede, obviamente puede dar tanto un intelecto como un desarrollo que el cual va a ser normal, como se había dicho, pueden tener, perdón, vida normal. Aquí vamos, mira, acá vemos pues las imágenes de ambos, ¿no? Que ustedes ya lo deben haber visto más en el parcial, porque se tocó bastante bien. Y esto sí les pueden preguntar, tanto la Amelia, cuando ustedes vean algo de A, pues básicamente es ausencia de algo, ¿no? Y va a ser causada por la talidomida, que pues obviamente debe ser un fármaco, que va a ser ingerido por embarazadas y se usa para el tratamiento sí actualmente. Pero en el tema de fármacos, tienen que tener bastante cuidado porque existen fármacos que son especiales para la gestación y otros que no, pues, ¿no? Entonces ustedes, por ejemplo, le llega una embarazada, a una persona que quiere entrar en gestación, normalmente le tienen que indicar el mejor fármaco que sea para gestación y si es que no hay un fármaco para gestación, pues prohibir el uso de este para no empeorar el desarrollo del embrión si es que ya ha tomado y aún no sabía que estaba embarazada, ¿no? Eso es bastante importante. Luego tenemos la focomelia y la sirenomelia que van a existir obviamente variedades, ¿no? Acá lo podemos ver, que focomelia básicamente pues porque es similar a las extremidades de una foca y sirenomelia pues obviamente lo de una sirena, ¿no? Ahí lo tienen bastante bien. Eso sí, obviamente es bastante grave, bastante gráfico, si se pueden ver, obviamente como no es una parte tan importante como el corazón, el hígado, etcétera, pues obviamente las probabilidades de que nazca, que sea un recién nacido vivo son altas. Acá tenemos la polidactilia, que esto ya ustedes lo deben saber bien, porque polidactilia básicamente es bastantes dedos, ¿no? Va a haber una malformación en el aumento del número de dedos, como podemos ver acá hay bastantes, ¿no? La sindactilia, que va a ser pues los dedos pegados, como si tuviera una membrana, obviamente eso se tiene que operar un poco más fácil. Y finalmente la pinza de cangrejo o langostas. Aquí vemos pues donde básicamente parece una pinza, ¿no? Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? Es que va a faltar el tercer metacarpiano o metatarsiano dependiendo, obviamente, pues obviamente si es miembro superior o inferior. Luego vamos a tener la luxación congénita de las caderas, donde la falta de acetábulo con la cabeza y el fémur, como no hay una correcta articulación, ¿qué es lo que va a pasar cuando estén caminando, etcétera? Se va a salir, se va a luxar, en otras palabras, y pues eso obviamente va a causar problemas. Esto es más frecuente ¿en quién? En mujeres. Importante la frecuencia. Nunca se olviden que la frecuencia de tal patología, etcétera, siempre va a depender, no tanto, obviamente sí, de los factores de riesgos, de del lugar de donde vienen, pero más sobre el sexo, tanto si es género femenino o masculino. Luego tenemos la desviación de la columna vertebral, esto se va a dar por falta de fusión de algunos cuerpos vertebrales. Y finalmente la secuencia de Klippel-Feil, donde va a haber una reducción en el número de vértebras cervicales, estas son bastante importantes, eh, porque básicamente se cantan también, aparte de los músculos de la movilidad del cuello, ¿no? Entonces, donde se va a ver que la cabeza se va a apoyar directamente a nivel del tronco, lo cual está totalmente incorrecto, ¿no? También vamos a ver esclerosis, ¿no? Etcétera, otras malformaciones más. Llegando a la parte de vértebras y columna vertebral, esa se va a dar a partir de las posiciones del esclerotoma, ¿no? Va a ser tanto el somita y el mesorroparaxial. Estas células van a migrar en torno a la médula espinal y la notocorda, que habíamos visto que eran importantes en qué proceso de la neurulación, ¿no? Entonces, estos se van a mezclar con el lado opuesto y la mitad caudal de cada esclerotoma va a crecer y se va a funcionar con la mitad cefálica del esclerotoma subyacente. Entonces, las vértebras van a estar formadas ¿por quién? Por la fusión de mezcla con el lado opuesto, que lo habíamos visto aquí, y también tanto por el cuerpo vertebral que se forma a partir de las mitades caudales y craneales de dos masas esclerotomas. Acá tenemos una imagen bastante donde debemos ver la mitad caudal del esclerotomo y la mitad craneal del esclerotoma, ¿no? Esto básicamente se une, pues, ¿no? Ahora vamos a tener que las células
mesenquimatosas van a estar entre las regiones cefálicas y caudales, y estas van a formar el disco intervertebral, el núcleo pulposo y las fibrillas periféricas del anillo fibroso. Importante, esto es básicamente lo que separa, ¿no? A cada uno de ellos, la columna de las vértebras, es importante. Y los miotomas, pues obviamente que ya esto ya ustedes lo deben saber mío, les había mencionado que era de músculos, ¿no? Entonces esto van a formar puentes sobre los discos intervertebrales, que esto pues obviamente te da qué cosa, la capacidad de mover la columna vertebral. Bueno, pues las arterias intersegmentarias, las cuales van a transcurrir sobre la región media de los cuerpos vertebrales, eso ya lo hemos visto bastante bien, ¿no? Ahí pasa las arterias y las venas, pues si mal no recuerdo, la semana 7 anatomía, donde se ve un poquito, pero más lo van a ver en anatomía 2. Y también pues los nervios espinales que van a salir de la columna vertebral por los forámenes. Estos nombres sí son bastante complicados, pero les recomiendo que se aprendan acá lo más importante. ¿Como qué cosa? Como que las células mesenquimatosas van a formar el disco intervertebral. Eso es importante aquí. Y el qué cosa es el disco intervertebral también es bastante importante, porque si no te ponen disco intervertebral y te ponen todo esto junto, pues ya tú sabes que es lo mismo, ¿no? Núcleo pulposo central y las fibras periféricas del anillo fibroso. Y pues obviamente miotomas, esto ya lo deben de saber memoria, mío de músculos, arterias intersegmentarias y nervios. Eso ya sí está un poco más sencillo de comprenderse, ¿no? La formación de las vértebras también me parece interesante que se lo deberían aprender, pues va a ser la fusión o mezcla con el lado opuesto. Acá lo mencioné, ¿no? Ambos lados pues se fusionan y se mezclan. Y pues obviamente el cuerpo vertebral se va a formar a partir de tanto la mitad caudal y craneal de dos masas esclerotomas sucesivas. Importante. Caudal y craneal. ¿Qué parte es la parte caudal? La de abajo, es decir, la de aquí, esta. Y esta vendría a ser la craneal. Si nos damos cuenta, esta vértebra, por ejemplo, imaginémonos que es no sé, la, la T1. Entonces, arriba está pues la cervical, ¿no? Pero en su parte cual, esta vendría a ser la craneal, entonces arriba vendría a estar la cervical, pero en su parte caudal, que vendría a ser la de aquí. Entonces, pues obviamente acá no se llaman cervical ni uno de esos porque todavía no hay una formación, recién se está empezando a formar, pero para que me entiendas, pues les pongo ese ejemplo, ¿no? Que va a ser tanto la parte caudal que vendría a ser la de abajo y la parte craneal que vendría a ser la de arriba. Estas se juntan y forman, ¿no? Eso es lo importante de las vértebras. A partir de eso, bueno, pues no, esto obviamente es lo que me parece más importante y lo que sí o sí se debe aprender. Ahora, al tema de las costillas, esto pues obviamente va a ser bastante importante, ¿no? El esclerotomo se van a convertir en cartilaginosas en el periodo embrionario y se van a osificar durante el periodo fetal. Es decir, en el momento que son todavía, que es un embrión, va a ser pues cartílago, ¿no? Y después ya va a ser hueso. Eso es importante. Luego tenemos las costillas adicionales. Eso es bastante raro, la verdad. Mira, justo acá te lo ponen 1% de la población. Sinceramente, nunca, más allá de esta clase, había oído sobre costillas adicionales. Como les digo, bastante raro. Se puede dar tanto en las cervicales o en las lumbares, ¿no? Acá tenemos pues todas las partes de la costilla, ¿no? Que es bastante importante para la anatomía. Ahí vamos a tener también las flotantes, etcétera, ¿no? Importante nada más el escrotomo, porque esto no es anatomía tanto, esto es biología, así que te van a preguntar los orígenes. Y no orígenes de músculo, ¿va? Sino de células. Luego tenemos el desarrollo del esternón, la parte del medio, que tiene tres partes bastante interesantes, ¿no? El manubrio, el cuerpo y el sifoides. Acá tenemos que nos va a dar de la capa parietal somática y va a ser del mesodermo de la placa lateral en la pared ventral del cuerpo. Ahora, que es importante, se van a formar dos barras externales. Acá las vemos. Si son dos barras, ¿qué es lo que tiene que pasar? Por bueno, obviamente por raciocinio, básicamente se tienen que unir. Similar a qué cosa? A los tubos a los tubos cardíacos, ¿no? Que también se unían, esas también se tienen que unir. Entonces, estas se van a ir para el lado medio y pues se van a fusionar. Estas que van a presentar tanto osificación cartilaginosa endocondral y la condrificación se produce a medida que se desplazan medialmente. Va a ser eso por la 10ª semana, importante, y se van a fusionar craneocaudalmente, es decir, de arriba hacia abajo. Y van a formar los modelos cartilaginosos. Esa osificación se va a producir antes del nacimiento, tanto en la apófisis sifoides y en la niñez, y a veces no se osifica por completo, es decir, esto es variable.
Normalmente se debería osificar todo, pues, ¿no? Y acá tenemos bastante bien tanto las costillas, el manubrio, el cuerpo y el sifoides. Es básicamente la jaula torácica, ¿no? Lo que les estoy diciendo aquí. Y pues ahora el esqueleto appendicular, ya yéndonos para otras ramas, que va a estar conformado por la cintura escapular, tanto la clavícula como el omóplato, y pues la cintura pelviana del ilíaco y los huesos de los miembros, ¿no? Todo lo que no hemos tocado, en otras palabras. Eh, Estos huesos mesenquimales se van a formar durante la quinta semana y a medida que van a aparecer condensaciones de mesenquimas en los embosos de los miembros. Importante, se forman en la quinta semana. Yo les había dicho, ¿qué cosa? Que este tipo de huesos era importante. ¿Por qué? Porque tenía otra osificación muy distinta a lo que habíamos visto previamente, ¿no? Era una condrificación. Esa condrificación hacía pues que crezcas, pero ¿en qué base se formaba? En base a un molde hialino de cartílago, ¿no? Y acá nos dice, en la sexta semana se produce el proceso de condrificación. Esto, pues obviamente lo que les acabo de explicar, y primero van a aparecer los modelos óseos de la cintura escapular y miembros superiores, y finalmente luego la cintura pelviana y miembros inferiores. En otras palabras, ¿qué es? De arriba hacia abajo. Literalmente, la cintura escapular es la clavícula y el omóplato, mientras que la cintura pelviana es el ilíaco, ¿no? Entonces de arriba hacia abajo. Y pues obviamente la secuencia de aparición próxima, bueno, proximal a la distal básicamente es lo que les he dicho, y el proceso va a ser regulado por los genes Hox, que el cual lo habíamos visto en la clase 6 creo, 5, ¿no? Pero era bastante importante para el tema de la osificación. Y pues otra vez más sobre los músculos paraxiales, el cual se va a formar de la parte que está junto al tubo neural, el mesodermo lateral, el cual va a dar los músculos de los miembros estriados, es decir, los voluntarios, ¿no? Y el visceral, pues obviamente tiene que ser los lisos, ¿no? Tanto de las arterias, del aparato digestivo, y músculos cardíacos y músculos lisos. Esto también ya lo habíamos visto en una diapositiva pasada, pero acá pues obviamente lo puse de nuevo para que no se olviden. Y acá pues esta imagen que ya es bastante característica de la embriología, ¿no? La vemos siempre. Si se dan cuenta, por cada clase creo que la vemos fácil 7 veces. Ahora, músculos que forman la pared del cuerpo. Aquí suceden bastantes hernias, ¿no? Tanto en la parte de los rectos abdominales, ¿no? Ahí podemos sufrir hernias, ¿no? Ahora acá vamos a tener las malformaciones. Importante. El abdomen en Cirro le pasa, donde vamos a tener la ausencia de los músculos anteriores del abdomen y se puede ver con claridad las asas intestinales. Es totalmente similar a lo que habíamos visto en la clase pasada, ¿no? Donde los intestinos pues salían porque no había una correcta gastrulación, pero sin embargo esto es diferente, ¿no? Esto va a ser a nivel de los músculos. Luego tenemos la ausencia del pectoral mayor o síndrome de Pollack, donde la areola mamaria va a estar más arriba de lo que debería corresponder. Es decir, por ejemplo, una areola mamaria está acá y la otra está un poquito más abajo. Y eso es porque el pectoral mayor, que es el que básicamente da pues la forma a eso, pues hay una ausencia. Entonces, obviamente, no va a tener una buena formación, ¿no? Acá pues obviamente nos dice acerca sobre los músculos, ¿no? Tenemos al epímero, el cual va a ser la parte que está en la parte de atrás y el cual va a ser los extensores de la columna vertebral. Y luego tenemos al hipómero, que va a estar tanto en la parte ventral y va a dar pues, van a estar tanto en la parte de los intercostales del abdomen, ¿no? Aquí lo tenemos bastante bien. Ahora los músculos de la capa germinal mesodérmica. Acá tenemos ya músculos un poquito más específicos, ¿no? Tanto los que reciben tanto inervación simpática como parasimpática, ¿no? Ahí vamos a tener el cardíaco, a los involuntarios como lo de las arterias, etcétera. ¿No? Y también los de la pupila, ¿no? Que te pueden dar la miosis o la midriasis. Midriasis es básicamente que te dilatan, ¿no? Y eso básicamente se da cuando o bien te pones adrenalina y es lo que hace, o también cuando pues estás en un lugar oscuro, ¿no? Cuando es un lugar oscuro, los músculos radiales pues van a tener una inervación simpática que van a hacer que pues tu pupila se dilate. Y acá lo que nos dice, pues los músculos estriados, esquelético voluntario, pues el mesónimo paraxial, los somitómeros, que ya lo hemos visto bastante, y los somitas, que va a ser la parte occipito-caudal. Y el músculo liso involuntario, estos son los que les había dicho, que eran tanto las arterias como el músculo cardíaco. Esto va a ser por el mesodermo lateral, tanto su ojo esplácnico visceral, que va a rodear al intestino y derivados, porque el intestino les había mencionado que también recibía una musculatura, que era la que nos permitía un correcto peristaltismo. El músculo cardíaco del mesodermo lateral, tanto su hoja expláncnica, similar a lo que hemos visto acá, o visceral, y va a circundar al tubo cardíaco, es decir, lo rodea. El tubo cardíaco básicamente era
lo que sucedía previamente a la formación correcta del corazón. Y como les vuelvo a mencionar, para que nunca se olviden, esto va a recibir una inervación simpática y parasimpática, que básicamente va a controlar la frecuencia cardíaca. La parte simpática va a hacer que haya más frecuencia cardíaca, que el corazón bombee más sangre, mientras que la parasimpática todo lo contrario. Pero sin explayarme más, estos no son los dos únicos mecanismos que controlan la frecuencia cardíaca. El riñón tiene una parte importante en la retención de agua. Las glándulas suprarrenales tienen otra función importante sobre esto, por la secreción de aldosterona. El sistema renina-angiotensina tiene también otra parte importante en esto. El reflejo vasoreceptor, que está en el callado de la aorta, tiene otra parte importante en el músculo cardíaco. Como se dan cuenta, la innervación es un tema bastante, bueno, no complejo, pero sí son bastantes cosas que dan la frecuencia cardíaca, ¿no? Y es por eso que es importante que se dé una buena musculatura alrededor de este, ¿no? Luego vamos a tener los de la capa germinal ectodérmica, que los músculos pupilares, como les había mencionado, tanto el constrictor como el dilatador, ¿no? En la luz intensa, por ejemplo, cuando hay mucho sol, ¿qué es lo que pasa? Va a entrar el sistema parasimpático. Este va a hacer que los músculos se contraigan, los músculos circulares del iris se contraen y pues la pupila se vuelve miótica, es decir, hace una miosis, se achica, en otras palabras. Mientras que eh, cuando hay luz, el sistema simpático va a hacer pues que se dilate, en otras palabras. Luego las glándulas mamarias y finalmente las glándulas sudoríparas, ¿no? Las glándulas sudoríparas, pues obviamente pues tú no tienes control de cuando sudas, ¿no? Eso básicamente es por un sistema también de simpático y parasimpático. El tema de simpático y parasimpático, lo vuelvo a repetir, es algo bastante importante en la inervación de las estructuras que no controlamos. Ahora vamos a tener un poco más sobre los músculos, ¿no? Tenemos a la musculatura de la cabeza, que, bueno, se van a dar a partir de los siete somitómeros, lo habíamos visto al principio en la primera diapositiva, si no me recuerdo, y las células mesenquimales del mesodermo paraxial. Luego tenemos la musculatura del esqueleto axial, tanto la pared corporal como las extremidades. Los somitómeros, que van a ser de la región occipital hasta la cora, proceso de epitelización, y los somitas, ¿no? Estos son diferentes a los somitómeros. Estos van a ser como esferas y van a ser células epiteliales y pues obviamente van a tener más cantidad o lumen central pequeño, importante. Luego la porción ventral, es decir, la ventromedial, esclerotoma, tanto los fibroblastos, los condroblastos y los osteoblastos. También lo vimos en la primera diapositiva y esta va a ser la formadora de los huesos y la región superior dorsal. Esta va a ser la región formadora de músculos, tanto el margen dorsomedial como los músculos de la espalda, cintura escapular e intercostales. Dermatoma obviamente de la dermis y va a ser la región formadora de músculos, tanto el labio margen ventrolateral. Y ambos van a migrar ventralmente y van a formar el miotoma. Estos dos se juntan para formar a quién? A nuestro miotoma. Y pues en conjunto obviamente todo eso va a formar el dermomiotoma. Estos dos. Dermomiotoma importante. Y a los músculos lisos que ya hemos tocado esto bastante bien, tanto la aorta dorsal, las grandes arterias del mesodermo de la placa lateral y células de la cresta neural, las arterias coronarias, importante en la nutrición del corazón, que el corazón se nutre en diástole, van a ser a partir de las células proepicárdicas y células de la cresta neural, luego la pared intestinal y sus derivados, tanto de la capa visceral del mesodermo de la placa lateral, que obviamente rodea esta estructura. Y el esfínter dilatador de las pupilas y las glándulas mamarias y sudoríparas, básicamente lo que vimos acá, ectodermo. Y acá otra vez ectodermo. Y finalmente, la última diapo, ¿no? Esta es como siempre les digo, lo que son genes, de verdad, no tengo ni una forma de aprenderme lo que no sea por mnemotecnias o memoria. Así que estos van a ser genes que regulan el desarrollo muscular. Por ejemplo, varias cosas de esta clase a mí no me la enseñaron en biología porque yo solo tuve 2 semanas. Como son 14 han ampliado bastantes cosas. Luego vamos a hacer al MMP4, que va a ser la proteína mormogénica ósea del mesodermo lateral, más el factor de crecimiento fibroblástico, este es más conocido, del mesodermo de la placa lateral, más la proteína WNT y del ectodermo yacente. Estos van a activar la LVL y van a activar la expresión del gen. Esto se lo tienen que aprender más. Esto es básicamente lo que lo conforma, bueno, no tanto lo que lo conforma, sino lo previo para que se active pero este es más importante, este gen mío.
Luego tenemos al BMP4 del ectodermo, que va a inducir la región dorsal del tubo neural, la síntesis proteínica de WNT y la proteína Sonic Head, que lo hemos visto, esta proteína lo hemos visto, si mal no recuerdo, en la clase 6, que van a ser secretadas por la notocorda y la placa basal del tubo neural activa el LDM diferente al de acá, si se dan cuenta, y la expresión del gen MIF5. Entonces, estos dos se van a unir y van a codificar factores de transcripción reguladores miogénicos, que ¿qué van a hacer? Van a regular el desarrollo muscular. Importante. Estos genes, básicamente, no creo que le pregunten lo previo a esto, porque eso ya sería muy específico, pero si quieren ahorrar un poco de tiempo acá, apréndanse estos dos, que sí son importantes. Y ya pues obviamente como nota adicional ya se pueden aprender los previos. Si se dan cuenta, hay varios factores que están en común. ¿Como qué? Como el MP4, que acá es diferente porque uno es ectodermo y el otro no. Y pues también qué cosa es bastante, bueno, común en ambos, es esto, WNT. La proteína WNT en ambos también sucede, ¿no? Obviamente en diferente orden, pero básicamente son los genes, ¿no? Lo que me parece más importante. Y el músculo liso, que obviamente este es diferente, ¿no? Va a tener una regulación molecular tanto el factor de respuesta sérico, principal factor de transcripción, la regulación positiva de factores de crecimiento, son todos los coactivadores de miocardina y los factores de transcripción, bueno, relacionados a ellos, ¿no? Van a potenciar la activación de este factor de respuesta sérico y ambos obviamente van a desencadenar la cascada genética reemplazable de desarrollo de músculo liso. Y sinceramente, acá sí se lo han puesto bastante difícil porque son temas que si mal es, por ejemplo, todos esos temas lo tocan más en patología. Entonces, sí han hecho esta clase un poquito más compleja. Cuando yo la llevé era un poquito más sencilla. Finalmente, eso pues, sería todo de la clase de hoy día. Y ya saben que cualquier cosa me pueden escribir, ¿no? Voy a dejar de compartir, perdón, dejar de grabar. Y esto todavía no se